Ok, para el primer ejercicio nos dice lo siguiente. Las variables aleatorias x y y en la función 2x al cuadrado menos 3x al cuadrado y al cuadrado más 5y son estadísticamente independientes. Para conocer esto, primero que tenemos que hacer es factorizar la ecuación que se nos da. En este caso, este es el resultado de la ecuación ya factorizada, que es 2x al cuadrado menos xy más raíz cuadrada de 5y por xy menos raíz cuadrada de 5y. Ese es el resultado de la factorización. Una vez que reconocemos esta ecuación, podemos asignarle los valores a las variables x y y. Asignamos los valores, en este caso x sería equivalente a xy más raíz cuadrada de 5y y el valor que se le asigna a y es igual. El problema aquí y por el que determinamos que no son independientes es que tanto en la variable x como en la variable y tienen xy, es decir, que no se separan, son dependientes una de la otra. Por lo tanto, podemos concluir que no son independientes. Para el ejercicio 7 se nos dice que un fabricante de dulces utiliza máquinas para empacar dulces conforme se mueven a lo largo de una línea de llenado. El fabricante desea que la cantidad media de llenado sea de 8.17 onzas. En caso contrario, detendrá su proceso. El fabricante toma una muestra de 50 paquetes cuya media muestral es de 8.159 onzas y cuya desviación estándar muestral es de 0.051 onzas. Aquí se nos pide dos cosas. Que el primer punto es, considerando un nivel de significancia de 0.05, hacer una prueba de hipótesis para determinar si el proceso debe detenerse. Y lo segundo que se nos pide es establecer el intervalo de confianza. Para la primera parte tenemos que desarrollar dos hipótesis. En la hipótesis que tenemos al inicio dice la cantidad media de llenado es igual a 8.17 onzas y la siguiente hipótesis nos dice que la cantidad media de llenado es diferente a 8.17 onzas. Ok, ya tenemos nuestras dos hipótesis. Ahora pasamos a tener la fórmula que ocuparemos. Esta de aquí es la fórmula que emplearemos. Y esta fórmula representa lo siguiente. X, la media muestral. U, o lo que parece una U, es la media poblacional. Esto que parece una O es la desviación estándar poblacional. Y N, que ya todos lo sabemos, es el tamaño de la muestra. Ok, una vez que ya tenemos la fórmula, pasamos a hacer la sustitución de valores. Estos valores pues se nos dieron en el problema, ¿no? Aquí tenemos ya la fórmula sustituida y esto lo metemos a una calculadora y nos dará lo siguiente, que es menos 1.212. Ok, una vez que ya tenemos esto, podemos concluir que para un nivel de significancia de A igual a 0.05, el valor crítico para una prueba de dos colas es de aproximadamente más o menos 1.96. Por ende, no podemos rechazar la hipótesis nula, es decir, que la cantidad media llenado es igual a 8.17 onzas. Ok. Para la siguiente parte de este problema, que nos pide establecer un intervalo de confianza, utilizaremos la fórmula del intervalo de confianza, que es esta de aquí. Ok. Pues esta fórmula es muy simple. Hacemos lo mismo que hicimos con la anterior, una sustitución de valores, que aquí está la sustitución de valores. Y nos da como resultado final esto. Esto nos va a dar dos valores, ¿no? Porque es más menos. Y concluimos que, por lo tanto, el intervalo de confianza del 95% para la cantidad media llenado es 8.145, 8.173 onzas. En el ejercicio 8 se nos dice que un fabricante de celulares, el tiempo de vida de un cierto tipo de batería es de 36.5 horas. Supone que en un esfuerzo por mejorar este servicio se desarrolla un nuevo proceso de elaboración de la batería. Este nuevo proceso utiliza para 100 baterías dio por resultado una media muestral de 34.5 horas de vida útil, con una desviación estándar de muestra de 11.7 horas. Utilizando un nivel de significancia de 0.05, determinar si existe evidencia de que el tiempo de vida medio de la batería sea mayor a 36.5 horas.
Aquí tenemos las hipótesis como en todos los anteriores. La hipótesis nula es el tiempo de vida medio de la batería es igual a 36.5 y la siguiente hipótesis es la de el tiempo de vida medio de la batería es mayor que 36.5. Ok, la fórmula que emplearemos es esta de aquí y esto representa X, la media muestral, U es la media poblacional, S es la deviación estándar poblacional y N es el tamaño de la muestra. Ok. Hacemos la sustitución de valores con los valores que se nos dio en el problema, que es aquí, y al meter esto a la calculadora nos da como resultado esto de aquí, que es igual a menos 1.709. Después buscamos el valor crítico para un nivel de significancia de 0.05 y un grado de libertad de n-1. Hay que recordar que n en este caso era 100, entonces n-1 pues 99, ¿no? Entonces buscamos el valor crítico y en este caso es de 1.660. Para concluir, podemos determinar que la variable nula no se puede rechazar, es decir, que el tiempo de vida medio de la batería es igual a 36.5 horas. Aquí está el motivo de por qué llegamos a esto. Ejercicio 9. Se revuelven canicas con el siguiente esquema de colores. Una roja, 2 azules, 3 verdes, 4 amarillas, 5 moradas, 6 naranjas, 7 cafés, 8 blancas, 9 doradas y 10 plateadas. Se extraen 100 observaciones, mismas que se registran en la siguiente tabla. Aquí están. Aquí se nos pide que hacer una tabla de frecuencias con las 100 canicas y probar si existe un buen ajuste entre los valores observados y los valores esperados. Ok, primero hacemos las hipótesis. Aquí tenemos la hipótesis nula que dice que si existe un buen ajuste entre los valores observados y los valores esperados, y la otra hipótesis que dice que no existe un buen ajuste entre los valores observados y los valores esperados. Ok. Aquí tenemos la fórmula que emplearemos. En este caso, esto es lo que representa esto que es como OI, es la frecuencia observada, y EI es la frecuencia esperada. Aquí tenemos la tabla que yo creé. Bueno, aquí tenemos los valores que se nos habían presentado previamente. Esto es tal cual lo mismo. Y los valores esperados. Los valores esperados, ¿cómo los obtuvimos? Pues muy bien. En este caso, sacando el porcentaje de la probabilidad de que salga. Por ejemplo, en el primer caso es una bola roja, ¿no? La bola roja únicamente hay, vamos a ver, es una bola roja. Es decir, son 55 tiros aproximadamente y solamente hay una bola roja. Es decir, multiplicamos, bueno, mejor dicho, sacamos la probabilidad y es de aproximadamente de un 2%. Es decir, hay un 2% de probabilidad de que salga una bola roja en 100 tiros. Entonces ponemos eso en el valor esperado. Y es exactamente lo mismo con el resto de valores, ¿no? Vamos a ver cuántas pelotas azules, son 2 pelotas azules. Entonces, 2 pelotas azules en una muestra de 100, porque hay que tomar en cuenta que esto es porcentual, pues sería de aproximadamente de un 4% de probabilidad, ¿no? Entonces hacemos eso con todas las pelotas y después hacemos esto de aquí que se nos pide en la tabla, ¿no? Esto yo lo vi en un ejemplo del Canvas. Ok, entonces restamos el valor que obtuvimos, es decir, el valor observado que dice aquí y el valor esperado. Entonces 0 menos 2 elevado al cubo nos da 4 y hacemos esto sucesivamente con cada uno de los valores. Y después después con el valor que obtuvimos de este resultado, déjenme lo marco, de este resultado, en general de todos, pues, esto lo vamos a dividir entre la frecuencia esperada, que sería este de aquí. Ok, y vamos llenando la tabla, ¿no? Aquí está la tabla. Una vez que ya tenemos toda la tabla llenada,
sumamos todo y nos va a dar el resultado de x al cuadrado, que es igual a 3.21. Después, en una tabla, vamos a buscar el valor crítico de 0.05 y de 9, que esto nos da como resultado 16.919. Ya tenemos todo lo que necesitamos para dar una conclusión, ¿no? Dado que 16.919 es mayor a 3.21, aceptamos la hipótesis nula. Es decir, sí existe un buen ajuste entre los valores observados y los valores esperados. Y esto, por ejemplo, lo podemos incluso ver de una manera muy gráfica en la tabla, ¿no? El valor observado en la canica azul, por ejemplo, era de 4 y lo que nos marcaba a nosotros nuestra probabilidad era de 4. Obviamente esto no va a ser exacto con todos, pero suelen ser bastante parecidos. Por ejemplo, al final esperamos un valor de 18 y tuvimos 17. Y así se muestra con toda la tabla, ¿no? Que sí están muy ajustados los valores observados y esperados. Ejercicio 10. Para una investigación se midió la estatura de 12 niños de 6 años y se desea saber si los datos provienen de una población normal. Las mediciones de los dos niños fueron las siguientes y pues se nos muestra una tabla, ¿no? De 12 estaturas, 12 mediciones, y nos dice que con una prueba de Kolmogorov probar si existe un buen ajuste entre los valores observados y los valores esperados y realizar el diagrama de f de x y las diferencias. Ok. Bueno, primero tenemos que, primero tenemos que hacer las hipótesis. Aquí están las hipótesis. La hipótesis nula dice que si existe un buen ajuste entre los valores observados y la otra hipótesis dice que si no existe un buen ajuste. Lo primero que yo hice es en una tabla acomodar las estaturas de menor a mayor. Esto realmente no es tan necesario, pero sí te va a facilitar el trabajo. Y aquí esta tabla es muy parecida a una que venía en un ejemplo de Canva. Aquí vamos poniendo las estructuras acumuladas, es decir, la primera fue de 105, la siguiente es 105 más el valor siguiente que es 106, es decir, 211, y haremos esto progresivamente con cada uno. Después, la estatura estimada que debería ir, ¿no? Estatura acumulada estimada. ¿Cómo obtuvimos esto? Bueno, lo obtuvimos de la siguiente manera. Sumamos cada una de las estaturas de los niños, que en este caso es de 1368, y lo dividimos entre 12. Y íbamos sumando, primero nos dio como resultado 114, entonces en la primera estatura estimada acumulada era 114, en la siguiente tendría que ser 114 por 2, 228, en la siguiente por 3, 342, y así sucesivamente. Ok. Bueno, esto de aquí, o x y x acumulada y estimada, es prácticamente lo mismo que lo anterior, solamente ponerlo con un punto decimal al inicio. Y aquí viene lo importante, ¿no? Que es la diferencia, ¿ok? Y esto que es muy importante porque yo me atrasé aquí un poquito porque lo ponía con signo negativo, ya que me daba pues, un resultado negativo, pero aquí es el valor absoluto. Entonces restamos, es una diferencia, vamos restando cada uno, la acumulada y la estimada, y el que nos dé el mayor número, en este caso es 0.03, lo vamos a tomar como f de x. Aquí tenemos la tabla de frecuencia y la conclusión, bueno, con el valor crítico, ¿no? Que en un nivel de significancia de 0.05 y de 12, porque 12 es la muestra, tiene un valor crítico de 0.375 y como resultado tenemos dado que 0.375 es mayor a 0.03, aceptamos la hipótesis nula, es decir, si existe un buen ajuste entre los valores observados y esperados.